En el corazón boscoso de Carolina del Norte, donde el pino loblolly levanta agujas contra el cielo y la arcilla roja parece guardar calor, aún de noche, hay un claro que rompe la continuidad del bosque, con una forma demasiado perfecta para ser casualidad. Un círculo desnudo de unos 12 metros de diámetro donde, dicen, no crece nada. Lo llaman Devil's Tramping Ground, el terreno de zapatillas del diablo, y quienes lo conocen bien te dirán que no es solo la ausencia de hierba lo que inquieta, sino la sensación esa especie de escarcha interior que aparece cuando uno pisa el borde y descubre que el silencio suena diferente adentro que afuera. Pisar el círculo es como entrar en una habitación vacía que sin embargo palpita. Los locales aprendieron hace generaciones a convivir con ese hueco en el mapa. A unos les parece una broma campesina que se les fue de las manos. A otros, un altar sin nombre. Todos, incluso los más escépticos, tratan el lugar con un respeto extraño, como si supieran que no hace falta creer para sentirse observado. La carretera que te acerca a la zona es una de esas cintas de asfalto que se vuelven más estrechas a cada milla, flanqueadas por pinos altos y matorrales de hoja dura que no dejan ver más que un corredor de sombras. Cuando el sol declina, el bosque adopta ese color azul profundo que engaña al ojo. Las ramas crujen con el peso de algún animal que no veremos, y de pronto, el bosque se abre como un párpado. A la izquierda, apenas separado por el carril de grava, hay un claro. No es una pradera, no es un descampado agrícola. Es un círculo de tierra apisonada, sin arbustos, sin pasto, sin flores de temporada. En los bordes, como si respetaran una frontera que no está pintada, brotan las primeras hierbas, luego helechos, luego los pinos. Dentro, la arcilla. A veces se ven marcas, a veces no, pero el vacío es el mismo. Si llegas de día y encuentras coches, verás parejas que se toman fotos con sonrisas tensas, adolescentes que posan con los brazos abiertos, gente que deja una lata de refresco en el centro, como si quisiera comprobar algo sencillo y volver pronto al auto. Si llegas de noche, tendrás otra experiencia. Luces que se apagan para escuchar mejor. Risas cortas. La necesidad de mirar a tus espaldas incluso cuando sabes que no hay nada. La leyenda más repetida dice que, cada medianoche, el diablo camina en círculos aquí, repasando planes, masticando resentimientos, arrastrando los pies con un ritmo que ni la tierra se atreve a interrumpir. Por eso, dicen, no crece nada, porque la presencia repite una y otra vez el mismo trazo y aplasta cualquier intento de vida. En algunas versiones, el círculo es una pista de baile para espíritus cansados. En otras, un campamento del demonio que pasea hasta que amanece y se pierde entre los pinos como humo. Hay versiones que se remontan a pueblos indígenas anteriores a la colonización y lo describen como un lugar de cuidado, no de culto, una zona a la que no se entra por ligereza. Otras datan de los años en que la frontera agrícola avanzaba a dentelladas y los colonos aprendían a oír el bosque sin entender su gramática. Sea cual sea el origen, el relato sobrevivió con esos ingredientes que nutren toda historia resistente: sencillez, repetición y un paisaje que no necesita decorados. No faltan quienes aseguran que todo objeto dejado en el centro del círculo aparece, al amanecer, desplazado hacia el borde, como si una mano invisible, paciente y obsesiva, lo empujara a salir. Sillas plegables, mochilas, una botella con una nota, una bandera improvisada, piedras apiladas. Algunos juran que, aún con estacas, aún con cuerdas, los objetos amanecen torcidos, como si hubieran renunciado a quedarse en medio de algo que no los quiere. También hay historias de perros que se plantan en seco a pocos pasos del borde, de brújulas que giran sin decidir el norte, de risas nerviosas que se callan de golpe cuando alguien, porque siempre hay alguien, propone dormir allí. En este mundo de pruebas y cámaras, sorprende que la mayoría de esos relatos sobrevivan sin registros espectaculares, pero la ausencia de espectáculo
Aquí forma parte de la reputación. Lo que asusta del círculo es que no hace nada y aún así lo cambia todo. Antes de las cámaras y los teléfonos, hubo cuadernos. Un maestro de escuela anotó en tinta fina que sus alumnos recogían flores de camino a casa y, al pasar frente al claro, las flores se abrían más rápido, como si el aire ardiera. Un leñador contó que, en veranos muy secos, la brisa se calentaba allí un par de grados, suficiente para hacer sudar a quien no se movía. Un sheriff rural, con esa paciencia de quien sabe que el tiempo se encarga de lo que la prisa no puede, registró que las fogatas encendidas en el centro prendían fácil y morían pronto, como si el suelo bebiera el aliento del fuego. Nada de esto prueba nada, pero tiñe la experiencia de quien va con los oídos atentos. Luego llegaron los curiosos con probetas, químicos aficionados, estudiantes de agronomía, reporteros con hambre de notas raras. Tomaron muestras de suelo del centro y del borde, midieron pH, buscaron sales, nitrógeno, fósforo, potasio, restos de herbicidas. En más de una ocasión encontraron algo tan poco literario como convincente. Diferencias en la composición que explican, en parte, la falta de vegetación. Lugares como este acumulan pisadas, ruedas, fogatas, latas. La tierra se compacta, el agua escurre sin quedarse, los nutrientes se agotan. A veces alguien vierte sin saberlo lo que no debe. Tal vez hubo hace décadas un incendio mal apagado que cambió el equilibrio del suelo. Tal vez la solución sea tan simple que arruina el cuento. Y sin embargo, el cuento continúa, porque el cuento habla de otra cosa, del borde que nuestra cabeza traza entre lo que aceptamos y lo que preferimos dejar en el misterio. El círculo también parece comportarse como un espejo emocional. Quien llega buscando risa, ríe. Quien llega buscando miedo, encuentra pretextos. Quien se sienta en silencio y escucha el bosque, oye mejor. Y sin embargo hay momentos que, aun sabiendo de qué están hechos, calan. Se acerca la medianoche. El fresco baja desde las copas de los pinos. Alguien, sin coordinarlo con nadie, guarda el teléfono. Un chico que vino con amigos cruza el borde con exageración y luego regresa rápido, como si ofreciera a la oscuridad el gesto arrogante que uno hace cuando le habla a lo que no cree. La risa general tapa por un segundo otra cosa, el rumor. Porque el bosque tiene un rumor denso, y en el círculo parece concentrarse, como si las ramas cantaran en un tubo. Es acústica, seguro, pero el efecto se siente en el cuerpo. Hay noches en que los sonidos del lugar deciden algo por ti. Un latigazo de viento mueve todas las hojas al mismo tiempo y el suelo parece crujir desde abajo. El círculo, de pronto, se vuelve un escenario y uno descubre que el miedo no siempre es enemigo. A veces es un recordatorio de que no sabemos todo y que está bien no saber. Otros años, cuando la sequía aprieta, el círculo luce menos nítido. Aparecen mechones pobres, crispados, desesperados por agarrarse. Los locales lo señalan con el mentón y se ríen. Mira, el diablo se descuida. Al verano siguiente, los mechones desaparecen, y el borde, como un trazo dibujado con compás, vuelve a marcar distancia entre lo que florece y lo que insiste en permanecer pelado. Hay una historia que se cuenta en voz baja, como si uno pudiera dañar algo con el volumen. Un hombre mayor, viudo reciente, decidió pasar la noche junto al círculo con la foto de su esposa. No buscaba reto ni prueba. Buscaba un lugar donde hablar sin que lo interrumpieran. Se sentó a 2 pasos del borde y habló de la casa, del tomate que no quiso madurar ese año, de los hijos que viven lejos y llaman menos de lo que un padre desearía. Contó que, hacia las 2, sintió la necesidad de girar la silla y mirar hacia el centro. No vio nada especial. Solo la tierra, las marcas, la arruga de arcilla donde una rueda talló un surco viejo. Pero sintió algo, la certeza de que el silencio que tenía delante no era vacío, sino cobertura. Como si, y aquí se detuvo, como si el lugar tuviera oficio de escuchar. A la mañana siguiente, recogió su taza de café,
se guardó la foto y volvió a casa. Esa misma tarde plantó algo en el jardín por primera vez en meses. La planta tuvo suerte. Él juró que el círculo no le dio respuestas, pero le devolvió campo. Puede ser casualidad, puede ser historia contada para soportar un duelo. Pero las buenas leyendas hacen eso. Enseñan maneras suaves de volver a empezar. También hay episodios menos amables. Un grupo de amigos, con coraje de lata y risa de medianoche, decidió dibujar un símbolo en el centro y prender fuego alrededor. El viento cambió. El fuego se escapó del aro. El susto fue suficiente para que entendieran que la zona, con mito o sin mito, exige cuidado. Cuando llegó el voluntario del parque, no habló de demonios ni de espíritus. Habló de bosque, de cómo, en lugares así, la imprudencia dura segundos y el daño años. El grupo regresó días después a recoger la basura que otros habían dejado. El bosque, que no necesita agradecimientos, respondió con ese olor a resina que te pone derecho sin saber por qué. Hay quien sostiene que el nombre fue lo que hizo al lugar, que antes era un claro más, que la toponimia, esa poesía burocrática, le dio traje y apellido, que el mapa le regaló el misterio. Puede ser. Los nombres moldean la memoria. Si en vez de Devil S Tramping Ground se llamara Kilómetro 9 de la huella forestal, quizá nadie miraría dos veces. Pero los nombres también se ganan. No todos los claros se vuelven historia. Este lo hizo. Y lo hizo porque, aunque 1000 veces probado por botas, manos, científicos, bromistas y peregrinos del susto, devuelve sin cansarse la misma imagen. Nada crece. Esa obstinación, aun si tiene explicación agrícola, funciona como símbolo. A veces el símbolo es suficiente. Los vecinos de la zona cuentan postales. Una mujer que corre por las mañanas evita, por costumbre, pisar la tierra desnuda. Prefiere dar vuelta al borde como quien no pisa una lápida. Un hombre que siempre pasa en camioneta aminora la marcha lo justo para mirar no por miedo sino por hábito. Con los años, el círculo se ha vuelto su reloj de estación. Sabe por el tono de la arcilla si va a llover o no. Niños que ven por primera vez el lugar hacen la pregunta más limpia. ¿Quién hizo el círculo? Los padres son entonces los que deciden qué semilla plantar, si la de la burla, si la del respeto, si la de la curiosidad. El lugar, mientras tanto, sigue igual. Entre los visitantes hay un tipo particular, los que vienen a probar al círculo, como si el sitio fuera un adversario al que derrotar. Traen brújulas, cintas métricas, campanitas, sensores. Caminan hacia el centro mirada al suelo y con el ceño comido por la concentración. Dicen, con razón, que el suelo se siente más duro allí, que la compactación es real, que el drenaje es pobre. Anotan datos, comparan, filman, salen con números. En paralelo, otra clase de gente llega con flores, o con un termo, o con una historia que decir en voz baja. Salen sin números, pero con otra cosa difícil de nombrar. El círculo tiene esa cortesía, permite que cada quien se lleve lo que vino a buscar, incluso si vino a negarlo. No faltan teorías creativas. Alguna habla de sales que afloran, de una antigua fogata de resineros que alteró el perfil químico del suelo, de compuestos que inhiben semillas. Otra aventura residuos de herbicida derramados hace décadas por un camión torpe. Otra, más romántica, imagina un corredor de corrientes telúricas, un cruce de líneas invisibles que a veces acompañan caprichos geológicos. También está la sencilla, tanta bota, tanta rueda, tanta fiesta, tanta prueba, y la tierra dijo basta. Lo interesante es que ninguna de estas explicaciones arruina el paseo. Saber que la sombra enfría no la hace menos agradable. Saber que el eco es eco no lo vuelve menos bello. Saber que el suelo está cansado no impide sentir que hay algo aquí, en el aire, en la expectativa, en nosotros, que ensancha y detiene. Al anochecer, el lugar cambia de moral. La luz se vuelve un líquido oscuro que se pega a las ramas. Las primeras estrellas se filtran entre agujas y el borde del círculo parece brillar no porque emita luz, sino porque el ojo humano torpe en penumbra necesita líneas para orientarse. Sentados,
Los visitantes guardan silencio como si obedecieran una misa sin sacerdote. Alguien cuenta, siempre alguien cuenta, que los objetos left en el centro amanecen en los extremos. Otro recuerda historias de caballos que no cruzan. Un tercero, con ironía, asegura que el diablo debe estar cansado de tantas fotos. Y sin embargo, cuando el reloj marca una hora redonda, nadie se ríe fuerte. Se entiende entonces por qué los mitos persisten. No porque engañen, sino porque organizan. Ofrecen un guión para sentir juntos lo que, solos, nos daría vergüenza. Imagino ahora una escena que podría ocurrir cualquier noche. Un padre y su hija adolescente se sientan a mirar el claro. No son de aquí, están de paso hacia la costa. Él recuerda historias que su propio padre contaba en la mesa. Ella escucha con medio interés, mirando el teléfono. De pronto, una ráfaga corta peina el círculo. Se levantan pequeñas columnas de polvo y las agujas del pino se agitan con un sonido que, en plena sequedad, suena a agua. La chica guarda el teléfono por pura intuición. Hay momentos que no se filman. El padre guarda silencio y, sin querer, apoya la mano en el hombro de su hija. El gesto, casi automático, es lo que ambos recordarán al día siguiente, más que el círculo. Los lugares así sirven para eso, para anclar un gesto que, en otro contexto, se habría perdido en la distracción. Si te quedas hasta tarde, aprenderás otra cosa. El bosque no es tu enemigo. A cierta hora, el murmullo se desacopla de su propio ruido. Oyes bichos, oyes hojas, oyes tu respiración. El círculo, que de día parece pregunta, de noche funciona como paréntesis. No todos lo viven así, no a todos les gusta. Hay quien a los 5 minutos siente la necesidad de regresar al coche y cerrar las puertas con seguro. Está bien, el cuerpo sabe. Otros, en cambio, se quedan hasta que el frío obliga a moverse. Hacen un gesto mínimo, una inclinación de cabeza, un «gracias» en voz casi inaudible, y regresan a la carretera con la sensación ridícula y hermosa de haber saludado a un lugar. Porque eso es, quizá, el Devil's Tramping Ground, un lugar al que se saluda, un borde donde la narrativa humana practica con los misterios que le quedan, un trozo de tierra cansada que por razones químicas, históricas, acústicas o todas juntas, adoptó el papel de espejo. Si trajiste miedo, te lo muestra. Si trajiste soberbia, te la vuelve torpeza. Si trajiste curiosidad, te regala escucha. Si trajiste cansancio, te ofrece una silla de polvo. Y si trajiste el impulso infantil de poner algo en el medio, una lata, una piedra, una nota, el amanecer te recordará que las cosas encuentran su lugar, aunque no termines de entender el cómo. Cuando el sol rompe por el este, y el bosque deja de ser silenciosa catedral para volver a ser un conjunto de troncos y hojas, el círculo recupera su modestia. Vuelven las moscas, los pájaros, los autos. Vuelve el vaivén de visitantes, los gestos repetidos, las historias que se ponen al día. Quizá alguien riegue con la mirada el centro, esperando ver un brote rebelde. Quizá alguien encuentre una huella fresca y la confunda con señal, cuando no es más que la memoria blanda de la tierra. Quizá alguien se prometa volver en otoño, porque el mito, como el bosque, cambia de color con las estaciones. Te vas con polvo en las botas y un borde nuevo en la cabeza. Uno no cambia, porque un lugar lo obligue. Cambia, porque un lugar le ofrece un espacio para escucharse. Devil's Tramping Ground es exactamente eso, un espacio. Si de verdad nada crece ahí, puede que sea porque a veces necesitamos un pedazo de mundo que no nos devuelva flores ni pasto, sino horizonte. Un suelo pelado donde la mirada no se tropiece, un círculo que no reclama más que una pausa. Y aunque la leyenda insista en que una presencia nocturna gasta sus pasos allí, a mí me gusta pensar que si alguien camina ese círculo somos nosotros, con nuestros miedos, nuestras ganas de creer, nuestra necesidad de lo sagrado, haciendo lo que hacemos desde siempre, marcar con los pies la orilla exacta de lo que todavía no sabemos nombrar.